Mucho se habla de si una obra, para tener derecho de autor, tiene que ser registrada o no estar registrada. Es decir, si la tengo yo en mi casa, si he escrito una novela, si tengo un libro, si he compuesto una canción y lo tengo yo en mi casa, ¿tengo los derechos de autor? ¿Existen? ¿Me los van a proteger? ¿Me los van a defender? ¿O parece ser que me veo obligado a registrarlos en una plataforma, en internet, en un registro público o en un depósito en mi país o internacional? ¿Es necesario registrar los derechos de propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor, para protegerlos? Pues eso es lo que te voy a responder en este vídeo. Espero que al final del vídeo tengas las dudas resueltas, no tengas ninguna duda y sepas además qué decisión tomar, cómo, cuándo y hasta qué punto te interesa depositar, registrar una obra para que el día de mañana todos tengan la prueba de que tú eres el autor y nadie lo ponga en duda. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y espero que sigas aprendiendo con este curso de propiedad intelectual. Vamos con ello. La eterna gran duda de todos los autores. Esto se pregunta muchísimo. En el canal encontrarás un montón de vídeos en los cuales me lo han preguntado. ¿Es obligatorio? ¿Es necesario? ¿Hay que registrar una obra? Es decir, ¿los derechos de autor se tienen cuando yo registro una obra? ¿Tengo que registrar los derechos de autor? Porque es que he encontrado páginas web, está Safe Creative, hay muchas otras administraciones que me dicen que tengo que registrar mi derecho de autor, mi obra, que es complejo, las tasas son muy caras, a lo mejor yo estoy creando muchas obras y no puedo estar pendiente de estar pagando o de estar registrando, haciendo este trámite tan burocrático, tan repetitivo para proteger mis obras. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Pues lo primero que tienes que saber es que el derecho de autor nace en el momento que tú creas tu obra. Es decir, si yo escribo un poema, si yo escribo un libro, no tengo que registrarlo en ningún sitio para demostrar que yo soy el autor. Esos derechos, los derechos que dicen las leyes de propiedad intelectual en mi país, en España y en el tuyo, en cualquier país de Latinoamérica, va a ser un derecho automático que vas a tener desde el momento en el cual has creado la obra, ¿vale? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Convenio de Berna. El Convenio de Berna es una norma internacional en la cual están adheridos todos los países que protegen la propiedad intelectual. Por lo tanto, si en España hay derechos automáticamente en el momento que se crea la obra, te aseguro que en tu país también. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un registro internacional, no hay un registro mundial donde podamos encontrar todas las obras protegidas. Muchas veces hay gente que me escribe, usuarios, clientes que me dicen: oye Pablo, ¿dónde puedo yo confirmar si este dibujo, si esta canción está registrada? Tienes que entender que siempre la obra, en el momento que existe, una obra artística, literaria, científica, como te he dicho, mira otros vídeos en los cuales te explico qué es una obra protegida, siempre en el momento que existe, que se crea, que está al público, que está difundida en un soporte, el que sea, tiene derechos de autor. Entonces, ¿hay que registrarlos? No es obligatorio, es voluntario. Pero yo como abogado y como especialista en propiedad intelectual siempre te voy a recomendar que para que puedas tener pruebas, documentos en los cuales tú demuestras que en cierta fecha, cierto contenido, tal obra, en tales condiciones, con tales características, era tuya, la habías creado, eras el primero en divulgarla, es importante que tengas en cuenta que ya sea en una administración pública o en una empresa privada o con todos los sistemas que tenemos para generar pues pruebas de fecha. Por ejemplo, si yo ahora te envío un correo electrónico a ti, un email, automáticamente he generado una fecha, he generado un remitente, un destinatario y dentro del email, del correo electrónico, he podido incluir información, he podido incluir pues un PDF si es esa obra literaria. Fíjate, y ya he generado una prueba que puede el día de mañana ayudarme a defender mi autoría. Es decir, a defender el reconocimiento de que yo soy el autor, el padre de una obra. Entonces, registrar los derechos de propiedad intelectual es importante, es necesario, es recomendable, sí y siempre, ¿vale? No existe un registro a nivel internacional que pueda servirnos para controlar todo esto. Y a día de hoy te aseguro que no creo que vaya a verlo en los próximos años, porque es muy difícil controlar que un derecho que no es obligatorio registrarlo, además pueda tener un registro, pueda estar públicamente auditado en una base de datos de registros y más de forma internacional, a nivel mundial, ¿vale? ¿Qué te recomiendo? Que si tienes dudas, si quieres conocer cuál es el registro de la propiedad intelectual o de derechos de autor de tu país, ¿vale? Siempre, si tienes que registrar, registra en tu país, porque si tienes un problema, normalmente vas a tener que defenderlo en tu país. Y salvo que quieras ir a hacer negocios, a comercializar, a difundir,
a reproducir o a distribuir tu obra en otros países, te recomiendo que en esos otros países también vayas al registro, sobre todo si puedes ser una entidad pública, porque siempre a nivel judicial los abogados, cuando trabajamos con documentación, siempre los jueces le van a dar mayor valor a un documento que viene de una entidad, de una administración pública, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un documento público y se supone que es más transparente, más oficial que no lo que pueda decir una empresa privada, que siempre esos documentos valdrán como testigo, ¿vale? Valdrán como un documento más, pero normalmente no se garantizará que ha llevado a cabo los mismos requisitos, como por ejemplo, mucha gente se queja de que para registrar una canción tienes que presentar la partitura, pero es que si no presentas la partitura, si no presentas todos los elementos que forman esa obra, no vamos a poder comparar el día de mañana esta obra con otra que supuestamente te esté plagiando o supuestamente esté copiando tu trabajo. Fíjate. Es importante que consideres el registro, es importante que consideres que los derechos de autor, aunque se crean automáticamente y los tienes desde el primer día, desde el momento en el que creas la obra, aunque no la difundas, es decir, en el momento que tú puedes demostrar que eres el autor, importante, que puedas demostrarlo, ya tienes los derechos. Pero registrarlos, siempre que puedas, sí. ¿Cuántas veces, en cuántos sitios? En los que creas o consideres necesarios. Si tienes alguna duda, asesórate, busca un abogado especializado en propiedad intelectual, busca un especialista, aunque no sea abogado, pero asesórate porque dependiendo la repercusión que pueda tener la obra, la proyección que le quieras dar a ese trabajo o a tu carrera, te recomiendo que siempre tengas la cartera de propiedad intelectual bien controlada, bien gestionada, bien documentada. ¿Por qué? Porque para negociar, para hablar con cualquier empresa, con cualquier potencial inversor, consumidor, cliente, etcétera, siempre va a ser muy importante que lo tengas todo documentado y, ¿por qué no?, registrado. Recuérdale a la gente que tienes tus derechos de autor. Y esto es lo que tienes que saber sobre registrar los derechos de autor. Espero que te haya sido muy útil, que le des like al vídeo, que lo compartas, que participes, que agradezcas si te resulta útil y si tienes preguntas que las dejes para que entre todos podamos contestarlas. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Nos vemos en el siguiente vídeo.